Hola, les habla el profesor. Si estáis acá es porque escucharéis cosas muy importantes para los tiempos de hoy. Junto a Bruce y Mutual de Seguridad nos ocuparemos de que lo hagas de manera segura, ¿vale? Y para eso usted tiene un plan, ¿cierto, profesor? Sí, claro. Conéctate seguro con Mutual de Seguridad, con consejos que te permiten prevenir riesgos mientras te conectas de manera remota. Dígame, profesor, ¿puedo verlo acostado en mi cama? Mejor busca un asiento que mantenga tu postura confortable y una mesa para tu ordenador. Mantente derecho con la posición de tu cuello. Así evitamos dolores lumbares o articulares. ¿Y si me conecto sentado en mi sofá, cómodo y seguro? Insisto, te recomiendo una silla con apoyos que mantengan tus codos, espalda y cadera totalmente rectas. Profesor, si quisiera unirme a este evento, pero estoy en una misión con una bomba a punto de explotar, ¿puedo? Antes que nada, termina la misión, desactiva esa bomba y luego buscas un lugar seguro con poca afluencia de gente. ¿Y si estoy en una persecución? Lo mismo, con la diferencia que si conduces o caminas no puedes usar tu smartphone, te expones a un accidente, ya lo sabes eso, tío. Por eso, si el evento te sorprende en el camino, detienes el vehículo y disfruta de la jornada. Profesor, si salgo en una misión con Lara, ¿me puedo conectar? Claro que sí, recuerda siempre llevar puesta tu mascarilla, mantener distanciamiento físico, las manos desinfectadas con alcohol gel en todo momento y buscar un lugar donde ver el evento, evitando así el tránsito de personas. Ok, rayos, profesor. Usted tiene todo bajo control, ¿eh? Para eso estamos junto a Mutual de Seguridad, para prevenir. Ahora ya conectados con la prevención, podemos comenzar. 3, 2, 1, ¡vamos! Cambio y fuera, profesor. Hola, hola, muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy. Soy Nicolás Dupré, gerente corporativo de Administración y Finanzas de Mutual, y en esta oportunidad les doy la más cordial bienvenida a este nuevo webinar que hemos denominado Proyecciones Económicas en tiempos de COVID-19. En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con la participación del señor Eugenio Falk, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, expresidente de la Comisión Clasificadora de Riesgo, quien además cuenta con mucha experiencia en compañías de seguro, fondos mutuos y fondos de pensiones. Además, actualmente es asesor del Comité de Inversiones de Mutual de Seguridad, por lo que me toca compartir mesa con él frecuentemente. Para dar inicio a esta actividad, les pido a todos mantener sus micrófonos en silencio y durante este webinar, y de este modo evitamos generar inconvenientes durante la transmisión y también seguir los consejos de nuestros dobles de acción que pudimos ver en el video del inicio. Asimismo, también les comento que una vez finalizada la presentación tendremos un espacio de conversación. Es por esto que los invitamos a realizar sus preguntas e inquietudes a través del chat de Zoom. A continuación, le damos la bienvenida entonces a nuestro destacado invitado. Buenos días, Eugenio, gracias por acompañarnos y te invito a que puedas comenzar con este webinar Proyecciones Económicas en tiempos de COVID-19. Adelante, Eugenio. Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás, por la invitación. Buenos días a todos. Lo que yo espero presentar hoy día y comentar hoy día es... perdónenme, pero... ¿está saliendo la presentación? No todavía, Eugenio. Disculpen. Disculpen. Ahí sí. Ahí sí, pero quiero... Ahí. Ahí estamos, Bueno, Eugenio. gracias. Comenzamos. Muy bien. Gracias. Disculpen la falta de experiencia en este tipo de cosas.
Gracias, Nicolás, por la posibilidad de este tiempo para conversar sobre lo que estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo, sin duda, está absolutamente determinado por esto que se llama coronavirus. Este virus que apareció de repente, sorpresivamente, y que es altamente contagioso en un mundo que está globalizado y con alta movilidad. Eso significa que es un virus que se esparce a través de todo el mundo con una velocidad y con un efecto que no habíamos visto nunca antes. El efecto, si uno lo mira desde el punto de vista de los números, y eso es lo primero que quiero que hagamos, es dramático cuando con una tremenda velocidad, en los primeros meses de este año, se produce una enorme cantidad de fallecimientos. Y en este cuadro que tenemos a la vista, en las barras del gráfico, está el número de casos de infección, y en la línea negra está el número de muertes. Como ven, al principio es muy importante el número de muertos, a la altura hasta más o menos el mes de abril, y posteriormente se reduce, y nuevamente en los últimos 2 meses hay alguna pequeña recuperación. Esta es la visión global. Si uno se queda en este cuadro, da la impresión de que estamos muy mal y que vamos a seguir muy mal. Yo creo que eso no es así, y quiero mostrarlo en los cuadros siguientes. Uno mira país por país, los países desarrollados, observa que si bien el número de casos ha aumentado nuevamente, que hay una probable segunda ola, el número de muertes se mantiene relativamente estable. O sea, el indicador de muerte es relativamente estable. Si vemos el cuadro de Francia, por ejemplo, el rojo, la línea roja es el número de casos, y la línea azul es el porcentaje. Es claramente que los decesos están relativamente controlados, de que el número de casos aumentó. En el caso de Alemania se ve exactamente lo mismo. En el caso de Italia es igual. En el caso de España, que tal vez es el más significativo, aumentan de manera muy importante los casos, pero el porcentaje de muertes se mantiene relativamente estable. Esto es realmente significativo. ¿Qué podría ser aquí? ¿Qué podría obedecer esto? Yo diría que es la experiencia de la salud en general, en todos lados, de cómo enfrentar el tratamiento de las personas enfermas. Y que esa experiencia ha permitido reducir significativamente el impacto de la pandemia. Si seguimos con otros casos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, está arriba, en el cuadro de arriba, el número de casos, y abajo el número de muertes, y se ve el mismo fenómeno. En el caso de China, es lo mismo. Aquí está puesto de una manera distinta, pero las muertes se estabilizan a partir de abril o mayo de este año. En el caso de Chile, vemos nuevamente el mismo fenómeno. El cuadro de arriba muestra el número de personas contagiadas, y el cuadro de abajo el número de decesos. Y efectivamente lo que vemos es un comportamiento parecido. ¿Qué quiero transmitir con esto? En los últimos días hemos estado escuchando de que ha habido un aumento en el número de casos, y hay algunos riesgos de que con lo que se acerca el 18 de septiembre podamos tener un aumento mayor y volver hacia atrás, es decir, lo que llaman la segunda ola. Yo diría que si bien eso es posible, la experiencia que vemos en el mundo y la experiencia que hemos en el país observado es que hay una capacidad de control y de tratamiento de esta enfermedad, de esta pandemia,
que nos permite ser relativamente optimistas. Eso no significa que podemos olvidarnos de que estamos en una época compleja y que tenemos que cuidarnos cada uno. No significa otra cosa que tenemos que seguir cuidándonos. Si nos olvidamos de eso, efectivamente vamos a tener una segunda ola. Yo espero que no, y yo creo que no debería ser así. Ahora, este es el caso del punto de vista de la enfermedad. Pero ¿qué ha pasado con la economía con el coronavirus? La verdad es que cuando se produce una epidemia, la respuesta es, señores, tenemos que aislarnos, porque es la única manera de evitar el contagio. Y eso significa cerrar las escuelas, las universidades, los cafés, los restaurantes, las fábricas, las oficinas, y confinar a todo el mundo. Es decir, como que de repente nos obligaran a todos a quedarnos quietos en nuestras casas, que eso es lo que en definitiva se ha hecho. Esto, y no solamente en un lugar particular, sino que a nivel del mundo entero. O sea, la particularidad de este fenómeno es que se da en un periodo corto de tiempo y se da en el mundo entero. De manera que en el mundo entero vemos cómo las personas tienen que ser confinadas, cómo se reduce la actividad. Cuando se reduce la actividad, se reducen las ventas a las empresas, se reducen los ingresos de las empresas, se reducen los empleados de las empresas porque no hay cómo financiarlos, y las familias caen, bajan significativamente también sus ingresos. Esto se traduce en una reducción de la demanda de los bienes básicos o de los bienes de servicios, y es un círculo vicioso. Menos demanda, menos ingresos de las empresas, las pocas que pueden estar funcionando, y nuevamente una caída de demanda de empleo, y nuevamente, etc. Es un círculo vicioso. Entonces, en general, la actividad que queda funcionando es la que permite alimentar a los alimentos, salud, seguridad, básicamente. Esas son las actividades que quedan funcionando, pero el resto debe ser controlado y cerrado. ¿Qué sucede entonces? La experiencia, particularmente la del año 2000, de la crisis anterior, mostró que los gobiernos debían actuar de una manera muy rápida y muy fuerte para evitar que este círculo vicioso se presente en la realidad. Y eso significa cortar, y cortar a través de subsidios y ayudas de crédito a las empresas, y subsidios a las personas, y apoyo a las personas, en particular todas aquellas zonas que son informales. Las políticas fiscales que tienen que ver con subsidios, tienen que ver con postergación de tributos, etc. Y las políticas monetarias que tienen que ver con el apoyo que el Banco Central da a los bancos para que estos puedan mantener el crédito y puedan seguir dándole crédito a las empresas. Eso es fundamental. Y eso se produce a través del mundo entero. En un periodo, como digo, que es muy corto, pero con una reacción muy rápida. Y es reacción muy rápida porque teníamos ya la experiencia del año 2008-2009, la última gran crisis. Esta lámina, donde vemos al presidente de la Reserva Federal, del Banco Central Americano, la presidenta del Banco Central Europeo y el presidente del Banco Central Japonés, que son las economías más grandes. Además, habría que agregar al presidente del Banco de China, pero no tenía una para mostrarlo en esta oportunidad. Ahora, ¿qué hacen cada uno de ellos? Ellos están, de alguna manera, emitiendo dólares, emitiendo euros y emitiendo yenes, abriendo líneas de crédito para los bancos, abriendo programas de garantías para que los bancos puedan dar a las empresas, y además sistemas
que van directamente al apoyo de las personas. Incluso algunos casos como directamente un sueldo para todos, que es el caso, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Alemania, por ejemplo. Ahora, esto significa, desde el punto de vista de nuestro país, políticas que tienen que, y lo hemos estado viviendo en los últimos días, en los últimos meses, la idea es que se asegure la liquidez, el flujo de crédito y la estabilidad financiera. Y eso el Banco Central da líneas de crédito, compra títulos de crédito, compra divisas, incluso se consigue un crédito con el Fondo Monetario. Y los planes fiscales que son del Ministerio de Hacienda son planes para proteger el empleo, la ley de protección del empleo, las postergaciones tributarias, las garantías para crédito, el ingreso familiar de emergencia, bonos, subsidios, préstamos de emergencia y los planes de inversión pública. Dentro de estos, y esas son las acciones concretas que se han desarrollado aquí. Dentro de esas, cabe destacar el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Eso que fue tan discutido y que realmente ha tenido un tremendo impacto en la familia y en la economía, como vamos a ver a continuación. En resumen, los bancos centrales a través del mundo lo que hicieron fue repartir, si uno pudiera decirlo así, dinero con helicópteros. O sea, nos llenamos de dinero porque es la única manera en que se podía detener este círculo vicioso de cortar actividad y dejar en descampado a las familias sin ingresos y sujetos a todos los problemas que eso significa en una economía moderna. Y eso lo han hecho de forma rápida, y eso lo ha hecho también de forma rápida el gobierno, nuestro gobierno local. Uno podrá criticar que ha sido más o menos rápido en nuestro caso, pero yo creo que ha sido efectivo. Bien, si uno lo mira, tratando de identificar la historia, cómo ha sido la historia, o en qué momento se produce todo este fenómeno, podemos usar un indicador tan simple como las ventas minoristas. Y las ventas minoristas, en el caso de China, que fue el primero que sufrió esto, ustedes observan que hasta el mes de diciembre está más o menos crecimiento plano, de un 7%, algo así, y en diciembre se empiezan a caer, y caen violentamente en un 20% hasta febrero. Esto es el efecto de la primera vuelta de la pandemia. Ahora, a partir de febrero, se empiezan lentamente a recuperar. En este cuadro yo lo he agregado Europa y Estados Unidos, en amarillo y en gris. Y fíjense que el fenómeno es muy parecido. La única diferencia es que el problema se presenta unos meses después, en febrero, y la caída, el pic de la caída es en el mes de abril, también unos meses después. Y tiene sentido porque el coronavirus parte en China, se desplaza hacia Occidente, y efectivamente son meses después donde vemos el pic de la enfermedad. Ahora, después de eso lo que vemos es una recuperación. Y a esto agregamos Japón, fíjense, es un poco más tardío. La caída en el caso de Japón es en mayo, pero también vemos recuperación. Ahora, ¿qué pasa con Chile? ¿Qué pasó a nosotros? A nosotros nos pasó lo mismo. La diferencia es que probablemente nuestra caída fue más fuerte, que fue en abril, junto con lo que era Europa y Estados Unidos. Y también vemos una recuperación que hasta ahora ha sido y no deja de ser relevante. Ahora, en este cuadro, en el mes de octubre, Chile está con rojo en guión. En el mes de octubre vemos la caída del estallido social. Esa es la caída que se observa. Ahora, entramos ya en la economía plena. El fenómeno
Este es un cuadro del IMASEC desestacionalizado. El fenómeno muestra, y este muestra el crecimiento de la economía, mes a mes. Vemos en primer lugar, a mano derecha, una caída, que es la caída de la actividad en octubre. Vemos que la actividad se recupera y nuevamente cae en marzo. Cae violentamente hasta mayo, pero empieza a recuperarse de nuevo. Ahora, algunos dicen que el IMASEC de mayo es parecido al IMASEC de abril o marzo del año 2013, y que hemos retrocedido no sé cuántos años para atrás. Es cierto, pero probablemente el mes que viene el IMASEC va a ser un poco mejor, y el mes que sigue va a ser mejor, y vamos a ir lentamente recuperándonos. Y esto va a ir, esta línea roja, obviamente va a ir subiendo. Yo creo que compararnos y mirarnos hacia atrás y decir estamos como en el 2013 es una mirada muy pesimista y muy exagerada. ¿Cómo fue esta caída en términos de áreas de actividad? Fíjense que es la construcción, que está en la línea roja, la que más cae. Y junto con ella, todo lo que es el comercio, los comercios que se cierran, eso es obvio, los restaurantes, la gente no puede ir a comer, los hoteles, porque no hay movimiento de gente, el transporte, por lo mismo, y todo lo que son servicios personales, de salud, de educación, y diversas ingeniería, arquitectura y diversas otras actividades. Esos son los que más han sufrido. Ahora, si uno lo mira desde otro punto de vista, que han sido las ventas desde en los últimos meses, vemos que es curioso, es bien interesante, esto es un cuadro que presentó el Banco Central, desde marzo, el 26 de marzo, que es cuando empiezan las cuarentenas en Santiago. Fíjense que se caen las ventas de las grandes tiendas, pero la venta de supermercados y farmacias aumenta fuerte. ¿Por qué? Porque se avisa y se anuncia que se va a haber una cuarentena y toda la gente sale a comprar. ¿Y qué cosas va a comprar? Los alimentos. ¿Y qué otras cosas más importantes? Todo lo que son remedios, farmacias. Después se produce una caída, una disminución de las ventas, pero nuevamente, cuando se anuncia que se aprueba el 10%, el retiro del 10% de la AFP, fíjense, nuevamente salta. En grandes tiendas, en supermercados y en farmacias. El rol cuestionado, como se ha cuestionado, del 10% de las AFP es, y ha sido, y va a seguir siendo, algo muy, muy relevante. Es del orden de 15.000 millones de dólares, y eso era aproximadamente algo así como un empuje del 6% del 6 o 7% del producto. Es realmente un incentivo muy fuerte para la economía y para la familia en primer lugar y para la economía en segundo lugar. Desgraciadamente, no todos tienen recursos en la AFP. Hay sectores que tienen que mantenerse en la protección de ellos, que no tienen posibilidad de retirarse porque no están registrados en la AFP, porque son informales simplemente. Pero esta ayuda ha sido y va a seguir siendo por algún tiempo más muy, muy relevante. Ahora, cuando uno mira esta historia y el impacto en la economía, claro, la primera pregunta es, ¿qué puedo observar? Y la primera pregunta es, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con el empleo? Y uno empieza a mirar las cifras de ocupación. Y las cifras de ocupación en este cuadro muestran desde el año 2019 y julio de este año, cómo caen violentamente de la altura de 9 millones, un poco menos de 9 millones de personas ocupadas, a
a un nivel de más o menos 7 millones de personas ocupadas. Entonces, la ocupación ha disminuido en a lo menos 2 millones de personas. Y eso es muy fuerte. Tratamos de entender qué hay detrás de esto. Este cuadro, lo que he preparado es la variación con respecto a diciembre del número de ocupados, distinguiendo categorías de ocupación. Uno se da cuenta que el número de ocupados disminuye, estos 2 millones de personas, y corresponde en asalariados privados, son los que más sufren de esto. Son aproximadamente 1 millón de personas del color verde. Los asalariados del sector público prácticamente no sufren. Son, según los datos, algo así como 6.000 personas. Los otros son 1 millón de personas. Y los trabajadores por cuenta propia son también muy importantes. Estas son personas independientes y corresponde a una caída de algo así como 600.000 personas. Y el resto son 300.000 personas que son de otras actividades. Así se distribuye. O sea, aquí lo que vemos es que el sector privado es el que sufre, el sector público prácticamente no ha sufrido nada. Y esa es la manera como se ha ido reflejando en estos meses. Ahora, demos otra mirada. Si uno mira los ocupados se clasifican en 2 categorías. Uno son los ocupados presentes en su trabajo, en su fábrica, en su oficina, en su local. Y otros son los ocupados ausentes. Es rara esa cuestión que dicen los ocupados ausentes. Los ocupados ausentes no son más que aquellas personas que están de vacaciones. Que están ocupados, pero que están de vacaciones. O tienen una licencia médica, o, no sé, tienen permiso por alguna razón. Son personas que, estando con una ocupación, no están presentes en el lugar de trabajo. Y si uno mira los ocupados ausentes y presentes, y lo compara con diciembre, nos encontramos que los ocupados presentes disminuyeron en 2,8 millones. Las personas que no están yendo al lugar de trabajo son 2,8 millones. Ya no son 2 millones, son 2,8 millones. ¿Por qué? Porque aumentaron los ocupados ausentes. Y se netean los dos. Y eso da los 2 millones que habíamos hablado antes. Pero los ocupados, los que no están presentes, son 2,8 millones. Ahora, entre los ocupados ausentes, que se ve cómo aumentan, aquí están aquellos protegidos por el Plan de Protección del Trabajo, la Ley de Protección del Trabajo, que son algo así como, las cifras últimas, son algo así como 700.000 personas, que están con un pago mensual de una parte de su sueldo, y van a estar por los próximos varios meses más, pero no están yendo a su lugar de trabajo. Y son parte, en definitiva, de aquellos que van a tener que retornar, una vez que se termine este programa, retornar a su ocupación. La pregunta que uno se hace, y por eso lo que deberíamos mirar es la cifra de 2,8 millones. Estas personas van a recuperar su trabajo. Las empresas y compañías que hicieron este convenio podrán recibir a todos los trabajadores de vuelta. Los que están desocupados, los ocupados que no están, los ocupados presentes que no están, los 2 millones, podrán recuperar su trabajo. Aquí el problema es nuevamente que las empresas tienen que estar vivas y los locales tienen que estar vivos, los negocios tienen que estar vivos, para poder dar la oportunidad a esas personas que vuelvan a trabajar. Es probable que si vemos el sector de los restaurantes, y con esta limitación de la distancia social, es probable que los restaurantes, y ya lo hemos visto esta semana, empiecen a funcionar
pero con un aforo, llaman ahora, aforo del 50%. O sea, 2 personas por mesa, no 4, y con una distancia adicional entre una mesa y otra. ¿Y qué significa eso? Significa que las personas que atienden van a tener que, al principio, ser menos. Tú no necesitas a todos, vas a ser menos. Y eso va a ser un proceso que va a ir agregando nuevos trabajadores en el tiempo. Y probablemente, y lo importante de esto, va a ser con qué velocidad eso se hace. Esas son las perspectivas. O sea, yo creo que lo que quiero insistir aquí es que cuando miramos las cifras del 13% de desempleo que indica el INE, esas son cifras que son calculadas con una fuerza de trabajo, con una cantidad enorme de personas que no están buscando trabajo. Y eso hace que las cifras sean un poco más optimistas de lo que es la realidad. Yo creo que cuando uno mira el tema de la caída de los ocupados, mira de frente y cuantifica mejor lo que es, en definitiva, el problema. Esto no quiere decir que no pueda solucionarse, no, al revés. Yo creo que si tenemos claro que este es el problema y las ayudas se focalizan como corresponda, vamos a salir para adelante y vamos a ir reduciendo significativamente el desempleo o la falta de ocupación. Pero eso puede ser lento. Ahora, ¿de qué depende esta cuestión? Depende de la confianza que las personas y las empresas tengan sobre la economía. Y este es el cuadro que ustedes ven. Es un índice de confianza de las personas, el rojo, y de las empresas, el azul. Ambos es un índice, un índice que se calcula midiendo las posiciones negativas y las positivas. Si las positivas, sobre un tema, si las positivas son mayores que las negativas, el valor va a estar sobre 50%. Si las negativas son mayores que las positivas, el valor va a estar bajo 50%, o bajo 50%. Y como vemos, ya hace rato que estábamos bajo 50%, caímos en un pic, el menor, ya lo superamos, estamos recuperando, seguimos bajo, la percepción es negativa, pero estamos recuperando esa percepción. Lo otro que es interesante es que si uno mira hacia atrás, esta percepción es más negativa de lo que fue la crisis del 2008. Pero bien, lo que quiero mostrar aquí es que las expectativas están mejorando, Vimos que el IMASEC estaba mejorando, vimos que las ventas minoristas estaban mejorando. Donde no hemos visto todavía una reacción de esa misma especie es el nivel de ocupación, pero deberíamos verlo en los próximos meses. ¿Cuáles son las expectativas del Banco Central sobre el crecimiento? Aquí está, en estas barras, muestra la predicción al 2020, y el 2020 el Banco Central dice, mira, vamos a caer entre 4,5 y 5,5%. En esta caída, originalmente el Banco Central la había estimado un poco más alta, en junio. Sin embargo, yo diría que uno de los efectos de los 10% de la AFP es que hizo reducir ese nivel, mejoró el nivel a niveles de 4,5 y 5,5. Y es probable que estemos más cerca del valor superior de este índice que el inferior. Y para el año siguiente se observa una recuperación importante. Y el año siguiente, y el 2022 también. Esas son las expectativas, y yo creo que eso corresponde más o menos a lo que muchas personas, no solamente el Banco Central, sino muchos analistas esperan. Ahora, uno de los factores que siempre ha sido clave en nuestra economía es el cobre. Y el cobre cayó violentamente, si ustedes lo miran, la caída ahí está en marzo, cayó violentamente con el tema del coronavirus y la falta de actividad, la disminución de las ventas y la falta de actividad en el mundo. Pero se ha recuperado, fíjense que se ha recuperado y ya está superando los $3 por libra. Y eso representa y refleja claramente la expectativa de los mercados de una recuperación de las economías en general, la recuperación de la economía mundial. Eso es un índice nuevamente favorable para nosotros y es un buen indicador optimista, diría yo, de
del optimismo de que vamos a volver a crecer, el mundo va a volver a crecer. Lo mismo si uno mira el dólar. El dólar subió muchísimo, sobre 850 o por ahí, en el momento más fuerte de la caída de la actividad mundial. Pero se ha ido recuperando, se ha ido reduciendo. Nuestro peso se depreció mucho, pero se ha ido recuperando en los meses siguientes. Nuevamente, ¿por qué? Por el aumento del precio del cobre, y el precio del cobre, ¿por qué? Porque el nivel de actividad en el mundo está subiendo. Y miramos las exportaciones, que son la línea roja, vemos también una recuperación, probablemente lenta, pero una recuperación. Y miramos el IPC, que es otro de los factores que uno siempre tiene que tener en cuenta. La línea negra es el IPC. Y como ustedes ven, está relativamente plano, a la altura de 2,5%. Y eso se explica, o las variaciones se explican, y es lo que hemos visto en el último tiempo, se explica en las variaciones de la línea amarilla, que son alimentos, y las variaciones de energía, principalmente petróleo. Como ven, los alimentos han subido. Y después de subir mucho por el aumento del tipo de cambio, la energía ha ido bajando por el ajuste del tipo de cambio. Y lo que vemos es una inflación que el resto del año se va a mover en estos entornos más o menos, y para el año siguiente, según el Banco Central, para el 2021-2022, nos vamos a acercar a la meta del orden del 3%. ¿Qué es relevante esto? Que no vamos a tener, lo que se supone esto, es que no vamos a tener caída de actividad que generen una caída estrepitosa del IPC. Pero esa es la expectativa, por supuesto. Ahora, vamos a hablar de economía. Hemos visto cómo lo fuerte que ha sido la crisis, hemos visto cómo esto se empieza a recuperar lentamente. No todos los sectores al mismo tiempo se empieza a recuperar. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es un problema adicional que se nos viene el año que viene? Es el calendario político. Fíjense, partimos con el plebiscito en octubre, en abril tenemos elecciones de alcaldes, concejales, miembros constituyentes, gobernadores. Después en mayo tenemos la segunda vuelta de gobernadores. En julio las primarias presidenciales y parlamentarias. En noviembre elecciones de presidente, diputados, senadores, consejeros, core. Y en diciembre la segunda vuelta presidencial. Todo esto es la concentración de actos políticos y tan complejos como la discusión sobre la nueva constitución se van a dar en un año en que la situación económica va a ir recuperándose, pero no va a ser de las mejores. Entonces va a haber un ambiente de alguna manera de deterioro de la actividad económica que va, yo diría, de alguna manera actuar sobre lo que es el desarrollo de los casos y los elementos políticos, digamos. O sea, ¿cómo vamos a enfrentar estas elecciones? Feliz porque el país va después, estamos súper bien, o lo vamos a enfrentar un poco preocupados por lo que estamos viviendo nosotros, cada uno como familia. Es un tema que va a afectar lo que suceda, significativamente lo que suceda el año que viene. Ahora, si uno mira los riesgos globales, la economía global, nos encontramos con las elecciones de Estados Unidos, entre Trump y Biden. Si gana Biden, que aparentemente es el que debería ganar, veríamos un aumento de impuestos en Estados Unidos. Y eso significa probablemente caídas en los mercados bursátiles y el efecto en general en los mercados internacionales. Está el tema del conflicto con China, el conflicto comercial con China, y esto que muestro acá es una portada del Economist en que muestra un oso panda chino. Y los ojos del oso panda son dos guantes de box
y la nariz del oso panda es el mapa de Estados Unidos. O sea, yo creo que este conflicto, lo muestran de una manera muy simpática, pero es un conflicto que va a seguir presente y permeando las situaciones de la economía internacional. También está el conflicto de Medio Oriente, Siria, Irak, Irán, Turquía. Son temas que pueden afectar el desarrollo de los años que vienen. Sobre todo, lo que tenemos que tener esperanza es que reduciendo las restricciones de la pandemia, permitiendo que la gente salga a entretenerse o salga a vivir una vida más normal, volviendo las escuelas, a abrirse las escuelas y aumentando la actividad de las empresas. La economía mundial debería empezar a tomar trancos cada vez más fuertes. Y eso nos va a ayudar a nosotros, que somos una economía abierta al mundo. Como decía, ya tenemos signos y señales de que eso está sucediendo. Nos empezamos a recuperar. Pero dependemos de lo que estas economías muestran en el próximo futuro. Yo diría que hay incertidumbre, ciertamente, pero también uno se da cuenta de que la voluntad de los países desarrollados, la voluntad de las autoridades económicas ha sido actuar fuerte sobre el problema de la economía, y ha sido actuar fuerte presionando para una pronta recuperación. Y yo creo que el tema de la deuda de los países y el tema de los déficits fiscales es un tema de segundo orden. Y aquí, y hemos visto, todos están haciendo un esfuerzo tremendo desde el punto de vista monetario y incentivos fiscales para recuperar la economía, recuperar las familias y recuperar el ingreso. Creo que así como vimos al principio una lluvia de dólares, una lluvia de dinero, también vamos a ver que ese esfuerzo se va a mantener, si no se va a incrementar. O sea, hay voluntad, hay esfuerzo, hay algo que detrás. Ahora, para terminar de una manera positiva, yo había sacado este recorte del New York Times, que el día 2 de septiembre indica que el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos había anunciado a los 50 estados que se prepararan, o les había pedido que se prepararan, para que a fines de octubre o principios de noviembre empezara a distribuir la vacuna contra el coronavirus. Eso puede ser una noticia de tipo político, o sea, para que se reconozca que el gobierno de Trump está actuando muy ágilmente. Y uno puede tener dudas sobre eso. Lo que no puede tener dudas es que, a pesar de lo que hemos leído en la prensa en estos últimos días, la vacuna debería estar probablemente, o son las expectativas, no más allá del primer trimestre de este otro año. Y eso, en definitiva, es lo que nos va a ayudar a recuperarnos y a sacar adelante nuestras familias, nuestros ingresos, nuestras empresas, nuestra economía. Yo soy muy positivo en ese sentido. Gracias, Nicolás. Eso era todo. Bien, si Eugenio, tienen preguntas o comentarios. Muchas gracias, Eugenio, por tu presentación. Creo que nos das una mirada muy realista, basada, ¿cierto?, en datos concretos, pero también a la vez con una mirada optimista, con una mirada positiva respecto a la recuperación no solamente de la economía de Chile, sino que del mundo. La situación económica no solo del país, sino que a nivel mundial se ha convertido en un gran tema.
y cómo ir superando esta crisis económica también va de la mano con ir superando la crisis sanitaria. Les recuerdo a todos los que nos están acompañando que es momento de recoger sus preguntas, está el chat disponible, por lo tanto pueden continuar formulando sus consultas y sus dudas a través de esta herramienta y vamos a comentarlas y responderlas también junto a Eugenio. Para abrir los fuegos, Eugenio, comentaste en uno de los gráficos la caída, el ritmo de caída en diferentes lugares. Lo mostraste para Chile, también para Estados Unidos, para Europa, y en Chile se ve una caída mayor, y por otro lado también un cierto ritmo de recuperación a través del IMASEC en la economía chilena. ¿Cómo visualizas esa recuperación dentro de los próximos meses? ¿Debería ser un crecimiento continuo, noticias positivas, o qué podemos esperar hacia adelante? Sabemos que además está todo el tema político que ya comentaste, por lo menos en Chile, y que es un elemento relevante para lo que viene hacia el futuro. Mira, yo creo que nosotros en mayo tocamos piso con el IMASEC. Y los meses siguientes lo que hemos visto es un IMASEC menos negativo. Yo creo que en los meses que vienen, agosto, septiembre, particularmente por el impacto del 10% de la AFP, vamos a ver IMASEC cada vez menos negativo. Y probablemente en el último trimestre ya vamos a estar sacando la nariz fuera del agua, la cabeza fuera del agua, y vamos a estar viendo cifras positivas. Ahora, el tema político. Mira, yo tengo la esperanza de que desde el punto de vista político se concuerde en que o llegamos a grandes acuerdos, y que debemos llegar a grandes acuerdos, porque de otra manera lo que estamos viviendo desde el punto de vista económico y el punto de vista del problema de la familia se puede continuar o se puede agravar. Yo tengo la expectativa y la esperanza de una mirada serena de parte de los participantes políticos, gobierno y oposición, en términos de hacer este proceso de transición a la Constitución como un proceso que permita que todos los chilenos se sientan partícipes y que efectivamente tengamos algo que nos ayude, y nos ayude a todos. O sea, yo espero eso. Pero lo que vamos a ver a continuación son mejorías en todos los datos. Bueno, seguimos con noticias positivas. Pregunta Ángelo Lizama, ¿podría la mayor productividad inducida por el COVID de forma abrupta ayudar a una recuperación más rápida de la economía? Probablemente esto también está conectado con algo que estábamos conversando, Eugenio, antes de este webinar, respecto a cómo se han ido valorizando todas las compañías tecnológicas por la incorporación abrupta de las herramientas y cómo han ido apoyando también los elementos de productividad. ¿Cómo ves eso? A ver, mira, sin duda la experiencia de tecnología, la experiencia que nos obligó a asumir tecnologías que conocíamos, que estaban, pero que no hemos usado o no habíamos usado, sin duda es un factor importante, o va a ser un factor importante en la recuperación. Pero aquí tenemos dos problemas, o sea, dos miradas. Uno es la recuperación de los trabajos analógicos, dice alguien. Por analógico el trabajo manual, y otro el trabajo digital. Es probable que con este impulso de tecnología el trabajo digital tenga un gran desarrollo y sea, o el trabajador digital, y aumente su productividad. Pero el problema es cómo hacemos que el trabajador analógico o normal, que no está relacionado o no tiene una fuerte relación con la tecnología, pueda también tener un desarrollo y pueda también tener un impulso. Es
son ambos lados. Pero yo creo que en definitiva la experiencia de vivir presionado por las circunstancias, estas nuevas tecnologías, es positiva y nos va a ayudar. Bien, pregunta Juan Berríos. Buenos días, ¿cómo cree que puede afectar las posibilidades de aplicar políticas fiscales en Chile, dado el nivel de deuda del Estado y las posibilidades de perder el investment grade? Otro tema que ha estado en discusión, ¿verdad? Sí. Mira, yo creo que, lo dije en algún momento, yo creo que el déficit de los gobiernos, el Banco Mundial lo estimaba en algo así como 3% del producto para el año 2019. Y estimaba que este año íbamos a tener un déficit de 16%. O sea, multiplicado por harto. Ustedes pueden tener una relación. La economía europea, la eurozona, fijaba como máximo déficit del orden del 3 al 3,5%. Lo que quiero decir es que lo que parecía normal hace un año atrás, hoy día no lo es. Y que vamos a multiplicar por 4 los déficits, va a ser así. Y por el lado de la deuda probablemente del mundo, en promedio, va a superar el 100%. Yo creo que nosotros hemos tenido gobiernos bastante conservadores en ese sentido. Creo que tenemos espacio como aumentar la deuda, y creo que si la deuda de Chile llega al 40 o al 50%, no va a pasar mucho. Y ahora, que probablemente el grado de clasificación de riesgo pueda ser revisado y pueda bajar, es probable. Pero estamos viviendo también, y esto quiero agregarlo, en un mundo con tasas de interés muy bajas. Las tasas de interés europeas, japonesas, a 10 años son negativas. Las tasas americanas son algo así como 0,7%. Desde el punto de vista real son negativas. Y si tú lo miras a 20 años, también. Entonces, estamos viviendo con una oferta de crédito a tasas muy, muy bajas, que compensa un poco, o puede compensar un poco, una reducción del grado de inversión. Pero nosotros tenemos un grado de inversión de A. Para llegar a menos B, que es a doble B, que es lo crítico, que deja de ser el grado de inversión, falta un buen rato. Yo creo que no vamos a llegar a eso. O sea, no veo que ese sea un gran problema. Sí, yo creo que otro tema que refuerza tu mirada, yo concuerdo absolutamente, es que estamos en presencia de una crisis que es global, y por lo tanto lo que le está pasando a Chile le está pasando a muchos países en el mundo también, salvo ciertas economías contadas con los dedos de una mano que pueden sostener una crisis como esta a costa de su economía. La mayor cantidad de países van a tener que optar a un endeudamiento, y por lo tanto la pregunta es cómo se mueve el escenario en general. Nos pregunta Ricardo Medina, ¿cómo crees que ha afectado la economía el retiro del 10%? En definitiva, el 10% de la AFP, ¿positiva o negativamente? Hubo toda una discusión al inicio respecto a los impactos que iba a tener eso en la economía, ¿verdad? Y ¿cuál es su mirada respecto al indicador futuro de los empleos? A ver, esta medida del 10% de los fondos de pensiones, que fue tan discutida, tiene dos caras. Una es la cara de que estoy disminuyendo el ahorro para una pensión futura. Y eso es así, yo no creo que se pueda discutir sobre eso. Pero por el otro lado, la cantidad de recursos que se pusieron en la disposición de las personas para pagar deuda, para comprar cosas,
para comprar bienes durables. Es enorme, es enorme. Ahora, claro, la discusión era ¿por qué el gobierno no hace lo mismo? Mira, mirar hacia atrás yo creo que ya no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es reconocer que las AFP, primero, la plata estaba para los trabajadores, estaba, y la pudieron sacar. Y segundo, las AFP actuaron de una manera muy eficiente y muy rápida. Esas dos cuestiones han sido espectaculares. Más allá de la discusión de las pensiones. Han sido espectaculares y efectivamente están ayudando a la economía a recuperarse. Pero son de corto o mediano plazo. Si esto no viene acompañado de medidas de parte del gobierno que apoyen a las empresas y que apoyen a las familias en el año que viene o en los semestres que vienen, vamos a tener problemas. Yo creo, por eso que el gobierno va a tener que seguir apoyando fuertemente. Sí. Pero el resultado es positivo, de todas maneras. Sí, yo comparto, positivo en una mirada de corto plazo, cuando uno mira el efecto en las pensiones, que es una decisión más de largo plazo, obviamente se pregunta, ¿cierto?, si era la mejor decisión, pero obviamente muy beneficiosa en el corto plazo, porque le permite inyectar dinamismo. Tú quizás no comentaste los números, pero recordemos que el plan del gobierno era de 12.000 millones de dólares, y aquí estábamos hablando de un potencial de 20.000 millones de dólares, por lo tanto se estaba inyectando incluso mucho más que lo que había puesto el gobierno como el plan de incentivo a la economía. Eso sin duda es una tremenda ayuda para superar esta crisis en el corto plazo. Hay un par de preguntas, Eugenio, respecto al desempleo. Te lo comentaba recién Ricardo Miranda, respecto a tu mirada en cómo va a evolucionar el tema del empleo. También pregunta Rubén Dávila, bastante relacionado, que durante la pandemia se ha evidenciado la precariedad del empleo en muchas de las actividades laborales. ¿Cómo se puede mejorar esta condición, considerando que una gran masa laboral se volcará a buscar empleo luego de que la economía se estabilice? También mostraste tú un gráfico de cómo el desempleo se ve en los distintos sectores del trabajo, y sabemos que la precariedad de ciertos empleos es un elemento que influye sobre todo en aquellos empleos, propio empleo, digamos, lo que tú llamaste propio empleo. Sí. Cuenta propia. Cuenta propia. Mira, yo creo que una de las cosas que a mí me ha llamado la atención y que creo que cualquier gobierno, más que gobierno, cualquier Estado, tiene que preocuparse, es identificar claramente quiénes son las familias, dónde están y cómo llegar a ellas, las familias que tienen problemas. En Chile, el 30% del empleo es informal. O sea, son personas que no están registradas en ningún lado, no tienen AFP, no tienen, probablemente como el sistema de salud, están como indigentes o pagan muy poco. Esas personas que son las que requieren apoyo tienen que ser identificadas. Y lo que hemos vivido es la dificultad del Estado para poder efectivamente llegar a esas personas. Yo he tenido algunas experiencias personales de familias de campamentos que nunca se han inscrito y nunca han entregado la información de su grupo familiar, y a las cuales, si eso no estaba, no puede llegar ninguna ayuda. Y las dificultades que ha significado la inscripción y la cantidad de información que hay que entregar para que eso funcione. Eso no puede ser. Yo creo que es un problema de Estado, no ni siquiera no del gobierno, es de Estado. En que tenemos que saber quiénes son las personas con problemas, poder identificarlas y poder llegar a ellas.
Ahora, dicho eso, ciertamente el tema de los empleos, yo creo que los sectores van a tener que tener ayuda especial. Nuevamente, garantías de crédito para que la banca entregue crédito a empresas pequeñas o medianas o chicas. Porque cuando cerraste la puerta en marzo, bajaste la cortina, tuviste que seguir pagando electricidad, agua, arriendo el local, pagar a tus proveedores, y te quedaste sin plata. Y tuviste que tomar deuda. Echaste a tus trabajadores. ¿Cómo los tomáis de vuelta si no tenéis un peso? Esa cuestión es bien compleja y tiene que seguramente ser dirigida a sectores cada vez más específicos. No puede ser una cosa global, no. Y yo entiendo que el gobierno está trabajando en eso. Vamos a ver si es capaz el gobierno y las organizaciones empresariales a ponerse de acuerdo y operar de esta manera de forma positiva. Sí, de todas maneras el empleo va a ser el tema central en los próximos 2 años, por lo menos en este país, por la caída que tú mostraste y la recuperación necesaria que tiene que tener en la economía. Bien, Eugenio, ya estamos en la hora. Agradezco enormemente tu presentación, tu disposición a responder las preguntas. También agradecerle la participación a cada uno de los que siguen conectados en esta actividad. Esperamos que la presentación, así como la conversación que pudimos tener en torno a las preguntas que se han respondido, sean un aporte a la gestión de cada uno y que se está realizando al interior de cada organización. Como Mutual de Seguridad, nuestro compromiso de entregar protección a los trabajadores adheridos, hemos realizado este espacio para fortalecer nuestro vínculo con las empresas adherentes, y también dentro de los próximos días estará disponible el registro de este webinar y será compartido con todos ustedes por mail para que lo puedan revisar si así les parece. Reitero los agradecimientos, Eugenio, por tu disposición, por la presentación y por acompañarnos también en esta importante actividad. Y para finalizar, los quiero invitar a ver el siguiente video de nuestra campaña Más Prevención para un Nuevo Contexto. Que estén bien, gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. El mundo cambió y la forma de hacer prevención también. El contexto de salud mundial nos desafía a cambiar y adaptarnos a una nueva manera de vivir y protegernos de la pandemia provocada por el COVID-19. Más prevención para un nuevo contexto. Programa Integral de Seguridad en tiempos de coronavirus. Para esto, Mutual de Seguridad presenta esta nueva herramienta preventiva virtual que te acompañará con diferentes planes de acción y líneas de trabajo, promoviendo la gestión de la seguridad y salud laboral en las empresas y sus trabajadores. ¿Cómo te ayudará esta nueva herramienta? A través de nuestro sitio web www.mutual.cl, nuestro programa integral te entregará asesoría continua en 3 ámbitos de acción. Prevención del contagio de coronavirus, trabajo remoto o teletrabajo, salud mental. A partir de una autoevaluación, conoceremos el estado real de tu organización y en base a eso, te acompañaremos con diferentes asesorías, evaluaciones y capacitaciones diseñadas especialmente para ti. Asesorías presenciales, asistencia remota, atención telefónica, material de apoyo, acompañamiento virtual. Conoce todas las posibilidades que ofrece este nuevo espacio diseñado para acompañarte en este nuevo contexto mundial, con un único objetivo: aprender a vivir y trabajar en tiempos de coronavirus.